Bienvenidos una vez más a antilavadodedinero.com. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Claudia Álvarez Troncoso, especialista en ética, anticorrupción, antilavado de dinero, riesgos y fraudes. Bienvenida a Antilavado de Dinero, licenciada. Hola, Eudimar, muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesta y a la orden para todo lo que nuestros amigos de antilavadodinero.com pues siempre requieren. Chévere, gracias. Licenciada, sabe que para nadie es un secreto que el lavado de dinero y la corrupción está presente en la mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué cree usted que hace falta para que bajen estos delitos en el continente? Mira, yo siempre pienso que lo más importante sobre todo esto es la parte de concientizar. Concientizar de que existe el problema, concientizar a todos los actores sobre la existencia del problema y que no es solamente de un solo sector que debe de preocuparse porque normalmente siempre le dejan un poco más todo esto al lado financiero y no es así, sino que tenemos otros sectores que también igualmente deben de involucrarse y claramente en los actores civiles, la sociedad civil como un todo, necesariamente necesita integrarse a todo este marco, desde conocer qué es lo que está sucediendo, las razones del por qué, cómo les afecta y por qué es necesario conversar de la temática. Y eso nos lleva también no solamente a que se converse y un conocimiento general, sino también que esto sea algo que se imparta también en los colegios, en las universidades, la razón de por qué es importante hacer negocios seguros, responsables, porque es la importancia de la ética en el mundo corporativo, porque es importante también la integridad y la buena gobernanza desde el sector público y todos esos componentes para romper aquello que por años el status quo del mundo corrupto y el mundo criminal nos ha impuesto o ha querido pretender imponernos de que esas cosas están ahí, nunca se van a terminar y nosotros simplemente tenemos que tolerarnos y a tolerarlo y aprender a vivir con eso. Ese no es lo que es correcto y tenemos que regresar a ese buen vivir, que no es malo ni es ser inocentes ni no pensar que las cosas malas no existen, es simplemente decir, no se van a tolerar, no va a ser la manera en que yo voy a comportarme y a hacer negocios, ni voy a tolerar que otros alrededor de mí lo hagan igualmente, ni voy a tolerar que en mi país el gobierno tampoco también incurra en esas acciones. Entonces, ese es ese constante yin-yang, ¿verdad? Ese constante tirar y jalar de ambos lados para mantener ese compromiso. Claro, ya que usted menciona la ética, en este caso, ¿qué hace falta para que estas personas que cometen estas infracciones mejoren su ética, su forma, su persona? Bueno, volvemos a lo mismo que te mencionaba, se necesita mucha educación, se necesita también que los servicios que están demandados de parte del el gobierno, de parte estatal, pues también estén disponibles, ¿verdad? Que los derechos estén bien representados y se respeten los derechos de cada uno. El derecho a trabajo, el derecho a la educación, que tenemos que resguardar el medio ambiente porque a la vez que entendemos la razón de por qué debemos resguardar el medio ambiente, pues tenemos una mejor agroindustria, donde vamos a compensar y a prevenir lo más posible todo lo que son las sequías, elementos que afectan también el ciclo de las lluvias, provocando inundaciones. O sea, tenemos que tener todo esto en conciencia. Igualmente, pues eso nos lleva a que podamos generar mayores trabajos reales.
Oiga, esa es una frase muy importante, mayores trabajos reales, porque el ingreso a lo que están pues recurriendo una generación, unas personas que están viviendo en pobreza, es un ingreso que cuando ven que la solución es a través del crimen organizado, que puede obtener dinero rápido haciendo cosas mal hechas, entonces obviamente vamos a dejar de lado una verdadera generación de empleo. Entonces tenemos que atacar eso con una buena generación de empleo, con entendimiento de los derechos de los trabajadores igualmente. O sea, es un componente de todos los actores sociales, como decía anteriormente. Y cuando tenemos eso bien claro, e igualmente la educación nos da las herramientas de saber y entender por qué los valores que el hogar son necesarios que se mantengan, que se forjen, esos valores adecuados, acompañado de una buena ética de trabajo, acompañado también de la buena moral y las costumbres que nos dan en el hogar, de que esas cosas son necesarias, son las que nos van a llevar a desplazarnos por la vida de una forma correcta, y que con ese esfuerzo vamos a poder llegar. Entonces, claro, tenemos que tener el otro lado, donde tenemos que demandar al gobierno de que también responda de una manera adecuada. Entonces, de esa manera, yo entiendo que se logra tener conciencia de la ética, entendiendo cuáles son los momentos que la vida nos presenta, que nos lo va a presentar constantemente, de los dilemas éticos, perdón, y esos son momentos de tomas de decisiones que pueden ser importantes y que nos pueden definir en el trayecto del futuro de cualquiera de nuestras vidas. Es decir, usted dice que se deben crear más fuentes de empleo para que en cierta parte se reduzcan estos hechos delictivos. O sea, que tienen que estar presentes esos verdaderos generadores de empleo, que tienen que estar siempre entendiendo de dónde proviene esa masa laboral, ¿verdad? De dónde va a salir. Entonces tenemos que también respetar esos derechos de los trabajadores, tenerles salarios adecuados en ese sentido. Igual, pues entonces el gobierno debe hacer lo propio para fomentar que todo el sector laboral, ya sea corporativo, ya sea del sector público, pues también esos empleos se respeten y sean dignos con salarios que las personas puedan vivir de ellos de forma adecuada, ¿verdad? Y no tengan que recurrir Y o de manera pensar que legal. es necesario. Y no, obviamente, que no tengan que recurrir a unas estructuras ilícitas para entonces o compensar o simplemente descartar otro modo de vida y simplemente recurrir a lo ilícito pensando que pues ahí vivo mejor, entre comillas, ¿verdad? Porque es un mundo de mucha violencia y que vas a estar constantemente perseguido por las autoridades. Claro. Entonces es necesario esa parte de la estructura laboral, esa parte de los respetos, el respeto de todos los derechos que tiene de parte también del compromiso del sector público y de resguardarlo igualmente. Claro. Y usted que está en República Dominicana, ¿qué tan perjudicado se ha visto ese país con delitos como fraudes fiscales, lavado de dinero, de los que estamos hablando? Mira, tenemos ahorita mismo una situación bastante interesante en nuestro país, de lo que hemos estado ya viviendo un cambio de administración con un nuevo gobierno que anda por aproximadamente los 7, 8 meses que entró en gobierno y surge dado a un clamor de la sociedad de que necesitaba un cambio, de que estaba cansada de actos de corrupción y de impunidad de todos unos años anteriores de la antigua administración y del mismo partido político que en conjunto duró unos aproximados 16 años. Y eso creó pues unas estructuras que según lo que ha estado demostrando el Ministerio Público en sus investigaciones, un nuevo Ministerio Público que fue también ahora traído por el nuevo gobierno, en sus investigaciones es que esas estructuras fueron montadas por el mismo gobierno para proteger, darse impunidad
ellos mismos. Y eso que nos trajo, obviamente, estructuras de testaferros, empresas fachadas, evasiones fiscales, el acompañamiento y o solapamiento con otras redes de estructuras criminales también para viabilizar sus actuaciones. Y entonces, obviamente, eso es lo que está ahora mismo viviendo la República Dominicana con esos casos que han llevado a algunos ya en la justicia, otros en procesos de investigación, pero que eran secretos a voces. E igualmente, justamente en estas últimas semanas nos encontramos en una situación también bastante delicada, donde la Cámara de Cuentas, que es el ente fiscalizador, como en muchos países existe, es el ente fiscalizador máximo del gobierno, ¿verdad? En todas sus instituciones, es como la auditoría externa, Claro. para que se ha demostrado o que se está llevando a una investigación que está realizando el Ministerio Público, donde estas auditorías estaban empañadas, estaban parcializadas, donde aparentemente había unos intercambios monetarios para que salieran auditorías en limpio y no llegaran a cuestionarse ciertos ejercicios o ciertos negocios, incluyendo muchos que tenían que ver con contrataciones públicas, que son muchos de los casos que están ahora saliendo a relucir, que estaban vinculados con funcionarios o con sus familiares, estructuras que, como mencionó, funcionarios están, por ejemplo, personas que son de la familia directa del expresidente de la República, otros también en otra estructura que son familiares directos de la ex primera dama de la República, y entre otros. Entonces, eso también pues, nos lleva a que tengamos que poner mucha atención. Como te decía anteriormente, es una estructura montada de todos los organismos públicos para protegerse mutuamente. Y el Ministerio Público tiene un trabajo muy arduo en este momento, inclusive esa Cámara de Cuentas que está actualmente, que es la que está en cuestionamiento, ahora tiene un sinnúmero de contrademandas para poner de menos al Ministerio Público, y estamos también en un proceso de una nueva elección, de una nueva Cámara de Cuentas, perdón, y que queremos que las personas que lleguen sean personas verdaderamente eh, profesionales, que estén bien formados, que tengan conocimiento de la materia, que sean éticos, que sean transparentes para resguardar el verdadero Estado de Derecho y la democracia de nuestro país. Claro, es decir que ahorita en República Dominicana están haciendo un cambio 360 grados de toda esa mala gerencia, esa mala administración que hubo anteriormente para poder como ponerle un freno a ese tipo de delitos. Sí, bueno, yo diría que en vez de 360, yo un 180 grados, ¿verdad? Para no volver a lo mismo, 180 grados, un giro de 180 grados y de recomponer verdaderamente las instituciones para que hagan lo que haga un ministerio público realmente independiente, que haga las investigaciones, que persiga los casos de corrupción, que no deje estos casos impunes, que se persigan los fondos también que se obtuvieron en este entramado corrupto y que se sacaron del Tesoro Nacional, o sea, que se recupere el patrimonio público robado por esta estructura, para lo cual también se ha conformado un equipo de abogados liderados por coordinadores para específicamente eso, de los cuales yo también formo parte como coordinadora de ese equipo. Y entonces es muy importante, porque no solamente el eslogan de la sociedad dominicana actualmente es: no solamente lo queremos presos, queremos que nos revuelvan el dinero, que es lo más Claro, importante de todo esto, ¿verdad? claro. Para que ese dinero se use en realidad hacia las cosas y vayan dirigidos hacia las áreas que realmente lo necesitan, la educación, la salud, sobre todo en estos momentos de Sí, pandemia, que son tan necesarios. claro. Y ya hablando un poco sobre el sistema bancario allá en Dominicana, ¿está preparado realmente para prevenir y combatir estos delitos?
Sí, nuestro sector bancario, sobre todo, y el sector financiero como un todo, tiene ya varios años trabajando en todo lo que es la temática de prevención de lavado de activos, de crímenes financieros. Está compuesto por unos excelentes profesionales, sobre todo en el área de oficiales de cumplimiento y de gestiones de riesgo. Tienen unas estructuras montadas que son de primera clase y que así ha sido reconocido por la banca internacional, sobre todo por los bancos corresponsales. Hace unos ya tres que vamos a cumplir, sí, 3 años que vamos a cumplir de la última evaluación país que nos hizo el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, Gafilat, donde salimos con muy buenas notas y obviamente con unos puntos a mejorar, pero nos fue bastante bien y hemos estado en constante supervisión de parte de ese organismo y actualmente nos encontramos pues en la revisión y actualización de la evaluación nacional de riesgo, ¿verdad? Como país, volviendo a revisar cuáles son los riesgos que nos pudieran estar afectando e impactando en todo el país en temática de crimen organizado, crimen financiero y lavado de activos para así reforzar nuestra gestión de riesgo, enfocarla en donde tiene necesariamente que enfocarse los esfuerzos y en conjunto pues están trabajando tanto el sector financiero y los demás sujetos obligados conjuntamente con las autoridades, superintendencia de banco y lideradas por la unidad de análisis financiera en esta temática. Entonces, sí, los bancos están bastante empapados y entienden bien qué es lo que está sucediendo, saben su rol en lo que son los reportes necesarios que necesitan realizar, han hecho los reportes porque muchos de los casos que han surgido y que se habla de cifras y de montos, pues obviamente es porque eso te da a entender de que los bancos hicieron su deber, que es hacer los reportes de operaciones sospechosas, cuando pues se entendieron que habían actividades en este sentido. Entonces, sí, que sucede que también el país, al estar un país fuerte, con muy buena reputación a nivel internacional de su sector financiero, de su sector bancario, en crecimiento, pues llegan también aquellas personas que pretenden creer que se pueden incorporar en nuestro país para utilizarlo como un medio de plataforma o de trampolín, especie de también escudarse en nuestro marco robusto en prevención del lavado de activos y de crímenes financieros y hacer entonces enquistarse ahí para poder hacer sus operaciones y demás, pero tarde o temprano quedan pues expuestos Claro. y no solamente por sus posibles vínculos con actividades al margen de la ley, sino también que quedan expuestos porque la competencia es ardua y bastante interesante en el sector bancario y financiero de nuestro país y no van a poder eh, competir y igualmente los demás se van a ir dando cuenta con quién pueden hacer negocios y con quién no es factible hacer negocio porque queda en cuestionamiento la idoneidad y la reputación. Claro, entonces se pudiera decir que tanto las leyes que están cambiando como el sistema bancario que está protegido pueden converger entonces para blindar a República Dominicana para que entonces ya se reduzca en gran parte los delitos de los que estamos hablando, el lavado de dinero, el crimen organizado y entre otros. Fíjate, cuando nosotros vamos y revisamos los casos que tienen que ver con el lavado de activos y vamos y analizamos dónde es que estas estructuras o estos grupos han ido a invertir y demás, vemos que están más dentro del sector no financiero. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta y porque la banca, como te digo, tiene años de experiencia en esto, de que no les es fácil, ¿verdad? Irse y seguidamente quedarse en el sector financiero. Entonces vemos el movimiento en el sector no financiero, también vemos movimiento en los sectores no formalizados, ¿verdad? Tratando de buscar esos niveles no bancarizados
o esa ruta del dinero sucio para movilizarse y no tal vez no levantar alertas. Y volvemos también al hecho de usar testaferros y empresas que les sirvan para distanciarse, ¿verdad? Poner otras personas y demás. Pero así es lo que vemos. Y claro, en muchos de los casos también pues cuando tocan al sector financiero, pues inmediatamente se dan cuenta y hacen sus correspondientes reportes y ahí entonces es donde los casos pues toman mayor actividad. Claro, y ya para finalizar, ya que usted será parte de la próxima Conferencia Internacional de Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude, que será el próximo mes de junio, ¿qué expectativas tiene sobre esta conferencia y sobre los demás especialistas que se presentarán también ese día con usted? Bueno, para mí siempre un placer poder compartir con los colegas a nivel internacional, sobre todo para conocer de sus experiencias y de intercambiar también ideas y posibles soluciones, compartir con el equipo de antilavadodinero.com y con el instituto igualmente y con el magistrado Alejandro Rebolledo. Siempre es un placer mantener esas conversaciones y esos intercambios. Igualmente sirve de plataforma para que las personas que no tengan tal vez tanto conocimiento puedan llegar a estos tipos de actividades, en este caso en esta conferencia, y conocer un poco más, no solamente de una temática a nivel general, sino puntual de cada uno de los países, de los colegas que van a estar participando, y me brinda a mí la oportunidad también de conversar sobre mi país y de lo que se ha estado realizando, de los cambios que más o menos te he venido conversando, que son muy importantes para nosotros como sociedad y como ciudadanos, y que como una de las principales economías actualmente en Latinoamérica, pues también es importante que la gente conozca y entienda que si bien estamos siendo pues impactados como muchos países, al mismo tiempo también tenemos normativas que están bastante vigentes, a la vanguardia, implementando buenas prácticas en este sentido, y que pues, puedan sentir total y real confianza de hacer inversión en nuestro país. Ya, licenciada, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este día y en esta entrevista. Y bueno, a ustedes amigos los seguimos invitando para que sigan conectados con antilavadodedinero.com. Muchísimas gracias, licenciada.